Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. A ti que me has juzgado por haber cambiado tan grande como del cielo a la tierra, por no ser la persona que era, por tener ideas extrañas en la cabeza, por ser rara, por ser atípica. Con todo mi amor te digo, me enorgullece no ser igual al resto, porque soy un ser único y singular en el universo, al igual que lo eres tú y los demás. Solo se despertó mi conciencia dormida y dejé de seguir al rebaño, para empezar a buscar en mi interior mi auténtica verdad. No se trata de agregar más conocimientos, ni de adquirir nuevos dogmas, se trata de llegar a la esencia más simple y pura de las cosas. A ti que me has etiquetado de bicho raro, de soñadora, de idealista, con todo mi amor te digo que no me estoy escapando de la realidad, como tú has dicho. Me he encontrado con la realidad desde un ángulo distinto, alejada de los pensamientos negativos que inundan mi cabeza. He empezado a escuchar más a mi silencio y al sentir de mi corazón, mi querido amiga arroba. Eso es todo lo que ha pasado. Con todo mi amor te digo que no hay nada de malo en ser diferente. Lo triste es perder nuestra identidad por uniformarnos con el resto y actuar de cierta manera solo porque lo dicen los demás. He dejado de mirar afuera, hoy me guío por lo que me dicta el corazón y en ese centro he encontrado mi ancla. Yo respeto tu verdad, pero hoy en mi corazón estoy sintiendo cómo esta realidad la podemos transformar si la empezamos a teñir con nuestro infinito amor. No intentes definir quién soy. No he cambiado como quien se cambia de ropa para seguir una moda temporal. Yo no cambié de pensamientos, ni de creencias, ni de doctrinas, tan solo tomé conciencia que hay una verdad mucho más grande y divina que está fuera de las barreras de nuestra mente. Tomé conciencia que la dicha más pura y auténtica brota del centro de nuestro ser, que tan solo había estado dormida por mucho tiempo. Yo no cambié, tan solo desperté. Lo mejor está por venir. Yo soy abundancia infinita. Yo soy parte de Dios, todos somos hermanos en unidad. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.